Lo primero es que cuando nos encontramos en entornos de incertidumbre, volátiles, totalmente turbulentos incluso con algunas aguas movedizas, necesitamos entender qué modelo de negocio tenemos. Cuando nosotros tenemos un modelo de negocio claro, tenemos muchísima claridad en lo que estamos diciendo, en lo que hacemos, qué ofrecemos, nuestra propuesta de valor, va a ser muy complicado que no entendamos esto. Urgent Care y Benemergencia, siempre presentes en la salud del venezolano. Dimasi, construimos marcas para consentirte cada día. B+, un plus para tu negocio. REN Media and Consulting, data para una inversión con retorno en marketing. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que rompe con el status quo de los negocios y que literalmente te busca mostrar tips, herramientas e incluso algunos secretos que están en el backstage de todos los negocios, pero que pocas empresas quieren contar. Uno de los puntos más importantes en todo el mundo de los negocios es cuando evidentemente estamos súper arriba, estamos en nuestro mejor momento, está yéndonos espectacular la economía, el tema social, el tema de entorno, todo funciona muy bien. Evidentemente, una empresa, si tienes un modelo de negocio sólido, rentable y correcto, te va a ir muy bien. Pero ¿qué pasa cuando ese proceso empieza a cambiar y empiezas a entrar en aguas un poquito más turbulentas? Hace muy pocas horas llevé a cabo una pequeña investigación con distintos empresarios y distintos consultores en el país de origen donde estoy, en Venezuela, entendiendo un poco los distintos momentos que estamos viviendo, no solo en el país, sino también a nivel global, con temas asociados a política, temas asociados a lo social, temas asociados a lo económico, que nos están afectando a todos por igual. En algunos casos son subidas de aranceles, en otros casos tiene que ver con falta de materia prima, en algunos casos tiene que ver con incluso temas básicos. En fin, todos estamos viviendo un mundo bien turbulento y acá la pregunta es, desde el punto de vista de los negocios, ¿qué hacer? Hay una pregunta que hacen normalmente las personas como de generaciones más jóvenes o los más jóvenes que están rondando entre los 18 y 25 años, que siempre preguntan cómo es cuando tú quieres superarte, quieres crecer y quieres hacer todo. Y la verdad es que en estos entornos turbulentos es muy complicado explicarles. Pero yo tratando de traspolar esas preguntas que me hacen estos jóvenes en clases o incluso en la oficina o con clientes y llevándolo al mundo de los negocios, les diría algunas cosas específicas. Lo primero es que cuando nos encontramos en entornos de incertidumbre, volátiles, totalmente turbulentos incluso con algunas aguas movedizas, necesitamos entender qué modelo de negocio tenemos. Cuando nosotros tenemos un modelo de negocio claro, tenemos muchísima claridad en lo que estamos diciendo, en lo que hacemos, qué ofrecemos, nuestra propuesta de valor, va a ser muy complicado que no entendamos esto. Literalmente la vida no es lineal, al igual que la vida de los negocios tampoco lo es. Y todas las empresas deberían estar preparadas frente a esto. Una cosa es tener una estrategia sólida y otra cosa es manejar escenarios, pero todo tiene que ir compaginado. Todas las organizaciones, todas las personas, bien sea que tengas un negocio de una persona, bien sea que tengas un negocio mucho más grande, necesitamos directamente entender que nuestros negocios tienen que arrancar por la estrategia. Tenemos que tener una estrategia muy clara, que eso está atado directamente al modelo de negocios. Una estrategia, después puede haber estrategia financiera, estrategia comunicacional, estrategia de retención, etcétera. Pero tu estrategia de negocio, que es la más importante y la que, por cierto, más me encanta trabajar, es esa estrategia que tú entiendes que tu modelo va a funcionar para, evidentemente, ser rentable, funcionar como organización, ser un referente y trascender. Una vez que tú entiendes tu estrategia, que esa debería revisarse con mucha frecuencia para tú entender en qué panorama o en qué plan estás, tienes que definir unos escenarios. Acá normalmente fallamos y hacemos escenarios solamente para la parte financiera. ¿Por qué? Porque, bueno, es normalmente lo que más preocupa a las organizaciones de si estamos literalmente llevando a cabo procesos correctos o no lo estamos haciendo y si estamos preparados para cualquier situación que pueda enfrentarse, bien sea un escenario donde la economía está muy bien, uno intermedio o uno donde la economía no necesariamente está en su mejor momento. Ahora, los escenarios deberían ser para toda la organización. Cuando hablamos de negocios, que hablamos también de reputación, siempre les digo que es ese gran paraguas. La reputación no es solamente un pedacito de la compañía de los números, es todo lo que todo el mundo dice de ti, menos tú cuando no estás. Y en ese sentido tienes que trabajar unos escenarios que trabajen talento humano, operaciones, mercadeo, comunicaciones, todo lo que tiene que ver con finanzas, legales, es decir, tienen que ser escenarios bien amplios.
Lo tercero es que necesitas trabajar directamente en planes que vas a ir adecuando y que a mí me gusta mucho, sobre todo en países quizás más complejos de poder visualizar o tener visión a largo plazo. Tú tienes tu estrategia que es a largo plazo, pero luego tienes planes de acción que vas adecuando progresivamente y, en mi opinión, deberías estarlos revisando por lo menos cada 3 meses. Y si el entorno está un poco más complejo, muchísimo menos frecuencia, incluso mensual y a veces hasta semanal. Entonces va a depender muchísimo de este proceso. Lo que no podemos es caer en no estar preparados. Lo otro es que la estrategia no se cambia a mitad de camino. No piensen que si algo está pasando, uno va a cambiar por completo la estrategia, porque ahí no es donde está la razón y ahí no es donde está la verdadera respuesta. La estrategia no se cambia. Lo que se cambia son el movimiento de los escenarios en los que estoy y el plan de acción. Porque, pongamos un ejemplo, si nuestra estrategia es ser la empresa número uno, un modelo que básicamente va a atender a un sector de la población, la estrategia está atada a ese objetivo específicamente y yo no la tengo por qué andar cambiando. Si yo la ando cambiando, estoy empezando desde cero todo el tiempo y adicionalmente confundo a mis audiencias, confundo mis percepciones y afecto mi reputación. Hay como distintos temas, distintos ejemplos sobre esto, pero hay unos que me voy a tomar el espacio para contarles que lo escribí en un newsletter que básicamente se llama Más allá de la supervivencia y cómo los negocios tienen que entender o enfrentar estos cambios. Y ahí les explicaba qué hacer las empresas desde el punto de vista de la incertidumbre. Lo primero y que es súper común y tenemos que tomar en cuenta es no paralizarte. No nos podemos paralizar. Nuevamente, si nosotros estamos frente a una empresa, piensa pequeña, mediana, de una sola o de 1000 personas o mucho más, no nos puede tomar por sorpresa una situación que pueda ponernos, literalmente con pánico, porque ya esto sabíamos que iba a pasar. La única cosa que pocas personas visualizaban dentro de su mundo era la pandemia e incluso ya mucha gente lo sabía porque habían pasado muchas antes de eso, la H1N1, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no podemos es paralizarnos, porque si nos paralizamos, eso afecta directamente la visión que vamos a tener del negocio. Cuando nos paralizamos, le damos el espacio a la competencia de agarrarse al espacio que nosotros estamos dejando. ¿Por qué? Imagínense una empresa que lleva un récord de comunicación, que su máximo vocero habla todo el tiempo, que tiene, digamos, cierta interacción visible o pública como organización, que está atado a su posicionamiento de marca, ese que se construye en la estrategia, y que evidentemente ante una situación así dice, bueno, me voy a paralizar, no voy a hacer absolutamente nada, yo estoy cediendo el espacio para el pequeño, para el mediano o para el grande, incluso el transnacional que quiera venir y arropar ese espacio que haya. No nos podemos paralizar. Lo segundo, que es sumamente importante, es entender que no podemos tomar medidas sin analizar todas las aristas completas. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un problema de volatilidad económica, no podemos tomar decisiones económicas sin entender toda la operación completa. Ejemplo, ajustes en estructura, ajustes en ventas, ajustes en estructura de costos, sin entender todo lo que hay detrás, desde un inventario, talento humano, el posicionamiento de marca, etc. Las decisiones se tienen que tomar, tienen que ser ágiles, por supuesto, pero no se pueden tomar solo viendo de manera miope un pedacito de la historia. Necesitas entender absolutamente todas las historias que están pasando detrás de eso. Lo tercero es una de las que más nos cuesta, porque siempre decimos, bueno, pero es que hay que invertir y ahorita no estoy en el momento de invertir, pero es que a veces una buena inversión a un momento adecuado es lo que te va a permitir salir adelante y poder focalizar todo de manera distinta, que es rodearte de especialistas en todas las áreas que necesites, en área reputacional, en área económica, en área legal, en área de talento humano, que son las 4 aristas más importantes que tiene una organización. Necesitas entender que en estos momentos es cuando más necesitas estar acompañado y no tomar decisiones solo. Porque si tomas decisiones solo, probablemente no estés viendo toda la película. Lo bueno que tienen los especialistas es que, a diferencia de la persona que está dentro de un negocio, tienen la capacidad de ver el big picture, el mapa completico, porque están en muchos sectores a la vez. Es decir, están viendo la misma situación que a ti te está pasando, pero lo están viendo en una empresa, en otra empresa, en otra empresa y en otra. Entonces, eso te permite tú tomar decisiones y ayudar a las empresas a poder ver lo que está pasando en el entorno y a que esa empresa no se equivoque sola o no tome medidas desesperadas o incluso entienda cómo va a lograr un camino para poder lograr esa trascendencia después. Siempre, siempre estar solo va a ser mucho más equivocado para estos momentos en particular. Lo cuarto es aferrarte a tu posicionamiento, no dejes el timón. Cuando tú tienes un buen posicionamiento de marca, cuando has construido tu buena reputación, has ido
dándole esas moneditas a esa cajita de ahorros que cuando la necesitas la rompes y empieza a funcionar. Ese ejemplo lo doy todo el tiempo, lo digo en conferencias, lo digo en asesorías, lo repito una y otra vez, pero es que es así. Esa cajita de ahorros que cuando estoy muy arriba la tengo completica, la tengo llena de moneditas, pero cuando estoy abajo es cuando la rompo para utilizarla, es fundamental y necesito tenerla. Es lo que en el caso de finanzas se habla fondo de emergencia. Bueno, yo diría que en reputación es un fondo de emergencia reputacional porque lo vas a necesitar porque tus aristas están en otro foco, estás enfocado en 1000 temas más. Es decir, necesitas utilizar toda esa credibilidad que tienes y aferrarte a esa marca para poder optimizar al máximo lo que ya tienes y lo que has construido. Y lo quinto, y no menos importante, es que no te conformes con sobrevivir. A veces tenemos un pensamiento, y creo que esto viene mucho incluso en países que han sufrido posguerra o en países donde hay mucha gente que viene de generaciones de posguerra, etcétera, que es la mentalidad de la supervivencia. Hay algo que dicen varios expertos en temas de psicología y hay algunos específicos que yo sigo y que la verdad es que agarrando un poco ideas de cada uno de estos me gustan muchísimo. En su mayoría son personas, psicólogos españoles, que de verdad que tratan estos temas de la mente humana de manera muy profunda, en que cuando uno entra en modo supervivencia, uno se paraliza, que es justamente el punto 1 que les comentaba. ¿Por qué? Porque, bueno, tú entras como en un espacio donde dices, necesito parar todo y hacer foco solamente aquí. Sí es cierto que hay que hacer foco, pero no podemos literalmente entregar por completo todo lo demás. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos sobrevivir, nosotros queremos trascender. El tema es que la trascendencia no es lineal. En algunos momentos estás arriba, en algunos momentos estás abajo. Pero esa trascendencia necesitas que se vaya controlando paso a paso y que la vayas construyendo hormiguita tras hormiguita. No va a pasar de un día para otro, pero no puedes entrar en el modo de estar todo el día sacando salvavidas para salvarte. Tienes que estar en el modo de a veces necesitas el salvavidas, a veces no, aunque no estés en el mejor momento. No es lo mismo el tener, por ejemplo, poca rentabilidad en algún momento o tener la productividad más baja que sobrevivir. Cuando hablamos de sobrevivir es que literalmente estamos haciendo todos los esfuerzos simplemente para tener la cabeza en alto. En este caso no es así. En este caso es cuando más tenemos que pensar en qué cosas podemos hacer mientras está sucediendo esto. Hay una empresa con la que estoy trabajando y me encanta su manera de pensar, que justamente por todos estos entornos que estamos viviendo, ellos querían hacer unos proyectos y estos proyectos desde Casa Matriz les comentaban que quizás veían que no era el momento más oportuno porque había mucha incertidumbre, etcétera. Y ellos decidieron argumentarle a Casa Matriz y decirles, mira, en el momento en que hay más incertidumbre y que hay más volatilidad es cuando más tenemos que activar nuestra mente y cuando más tenemos que hacer creación de nuevas cosas que estén asociadas al crecimiento de la empresa, al crecimiento de las personas e ir hacia allá. Porque es justamente cuando la gente necesita más ánimo, cuando la gente necesita más engage y cuando la gente necesita utilizar su creatividad, su productividad y su tiempo en algo positivo. Literalmente los resultados han sido mucho mejor si uno los compara con otras empresas porque en vez de sumirse en la supervivencia y en estar con la cabeza agachadita y bajo, han estado al contrario, con la cabeza en alto, medido estratégicamente, sin exagerar y sin llevarlo a otro nivel, pero cuidando todos los espacios que evidentemente se puedan tener. Al final, cuando buscamos trascender, necesitamos pensar no en el corto plazo, necesitamos entender que todo es un trabajo de hormiga, no es una carrera ni un sprint de 100 metros, es un maratón, para el cual hay momentos en que nos va bien, hay momentos en que nos va mal, hay momentos en que quiero desistir, hay momentos en los que quiero seguir, pero teniendo clara esa meta y esos 42 kilómetros con 195 metros que ves al final, sabes que vas a llegar. Un ejemplo de todo esto es algo que viví hace muy poco y escuché a una persona que me llamó muchísimo la atención porque en un momento muy complejo en el que esta persona estaba viviendo en el país de origen de esa persona, estaba un entorno muy complejo, temas sociales complicadísimos, temas económicos complicadísimos, y esa persona se dedicaba a un oficio que era muy particular y era un oficio que se conocía o sea, aprendía, digamos, por todo lo que tiene que ver con la trascendencia y las generaciones antiguas, pues, o sea, esta era como la tercera o cuarta generación que aprendía este oficio. Esa persona en ese momento se da cuenta que todos empiezan a irse del sitio y se pierde el oficio como tal y ese oficio que quizás parecía pues algo muy básico empieza a tener consecuencias devastadoras para toda la zona y toda la población. Empieza a dañarse por completo la flora, la fauna, empiezan a haber más problemas económicos, es decir, esto lo único que trajo fue más problemas.
Esta persona decide irse a estudiar, a entrenar, a, bueno, formalizar y capacitarse de una manera muchísimo más profunda y empezar a recaudar fondos para volver a su lugar de origen y poder empezar esta carrera o este oficio. Pasan muchos años entre una cosa y otra, pero cuando esta persona regresa y se encuentra a un mundo totalmente distinto al que él se había conocido, porque está totalmente árido, quemado, negro, un espacio de un campo totalmente ido, decide volver definitivamente a sus orígenes y empieza a crear una academia muy sencilla, pero una academia rudimentaria, pero bien lista y estructurada como para poderlo lograr, que está atada a este oficio que se había perdido. La conclusión de todo esto es que una persona que en un momento vio algo totalmente complejo y decidió irse, pero después decidió regresar, entendió que la paralización lo que hace es justamente ir en contra. Si esta persona probablemente hubiese empezado ese proceso desde antes, hubiese sido mucho más rápido y mejor. Pero acá es el ejemplo de cuando uno se va, el otro vuelve. O cuando uno se va, viene otro y te come absolutamente todo ese espacio que es el que no puedes ceder. Esto pasa en todos los sectores, en todos los países y en todos los tipos de negocio, que cuando nos paralizamos, nos contraemos, entregamos por completo todo el negocio que hemos tenido. Recuerden que lo más importante acá es siempre entender que tienes que tener tu estrategia, que vas a tener unos escenarios de los cuales te vas a mover. Y un punto importante, esos escenarios, como les decía, no solo pueden ver el punto financiero, tienen que ver el global de la compañía, de la empresa, por más pequeña, mediana o grande que sea, y entender no solamente los patrones de tu país, sino también entender todo el mundo geopolítico que está alrededor, porque hay millones de aristas que hay que tomar en cuenta y que hay que analizar. Entender que en este tipo de cosas no podemos estar solos, que tenemos que ver qué están haciendo otras empresas, aliarnos, unirnos, conectar y escuchar bien para poder lograr un objetivo común y entender que esos 5 puntos que les decía son fundamentales tomarlos en cuenta. No paralizarte, no ir solo, no entregar el timón, no entregar tu posicionamiento y entender que la supervivencia no debería existir, sino la trascendencia. Así que los espero en un próximo capítulo de El lado oscuro de la comunicación. Este es un tema que tiene muchísima tela que cortar, pero si ustedes tienen que escribir, anoten esos 5 puntos, pónganlos en práctica y salgan de ese miedo que pueden estar teniendo en este momento para poder literalmente ser una marca que trasciende. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les dejo mis redes sociales por acá para que puedan conectarse y cualquier cosa podamos estar en contacto. Chao.